Mientras en Europa se fabricaban aquellos enormes y magníficos buques de guerra y transatlánticos, los cazadores inuit seguían fieles a su práctico kayak. El diseño de tan formidable embarcación no ha sufrido variaciones desde que las tribus del norte de Asia comenzaran a utilizarlas hace varios milenios, y con las que al parecer cruzaron el estrecho de Bering las primeras oleadas migratorias. Solo hoy en día, en la era de la exploración espacial, es que se han podido construir kayaks de competición deportiva que superen los 6 nudos de velocidad que alcanzaban los construidos por los inuit. Estos eran ágiles y livianos, y lo suficientemente resistentes para que los embates del mar no terminaran causándoles una desgracia. Su construcción era otra de las asignaturas de suma importancia en la carrera por la supervivencia que el inuit debía de transmitir a sus predecesores. En primer lugar, se comenzaba realizando un armazón con huesos de mamíferos marinos y con la escasa madera que encontraban a la deriva, y que en raras ocasiones utilizaban como leña. Por regla general, solían ser los hombres los encargados de su construcción, aunque no era raro que fueran ayudados por sus esposas. Estas solían confeccionar con tiras de cuero unas resistentes cuerdas con las que ataban las distintas partes del esqueleto. Como soporte principal del armazón, utilizaban regalas. Estos son bordes donde se unen la cubierta con los costados del casco. De esta manera se ahorraban el peso extra que una quilla les ocasionaría, como pasa en otros tipos de embarcaciones. Una vez acabado y asegurado el armazón, comenzaban a cubrirlo con cuero de foca o caribú. Esta tarea sí era realizada por sus mujeres, las cuales cortaban los pedazos usando el ulú, un tipo de cuchillo que solo ellas portaban. Luego eran estirados y cosidos, y las costuras impermeabilizadas con los tendones de los caribús cazados. Una vez terminado el armazón, se hacía entonces el cockpit, o sea, el lugar desde donde se gobernaba la nave y que era la estructura más elevada, pues servía de protección al remero. Se moldeaba el cuero usando agua caliente y se reforzaba usando correas de cuero. Al llegar el frío invierno, las costas quedaban totalmente congeladas, motivo por el cual el kayak perdía su utilidad y debía ser desmontado hasta el próximo deshielo. De entrada, se retiraba la estructura de piel que formaba la cubierta. Esta era después cuidadosamente guardada boca abajo sobre pilares de piedra, para así evitar que los siempre hambrientos canes de su propiedad terminaran devorándola. Pasada la estación de las nieves y llegada la primavera, los kayaks volvían a ser montados. Lo primero era asegurarse de que el armazón no hubiera sufrido daños en sus partes de madera. Después, las mujeres mojaban la estructura de piel, esta totalmente seca y apergaminada, con el fin de devolverle su elasticidad. Tras esto la volvían a coser con una doble junta impermeable. Todo esto se debía de realizar en un mismo día, antes de que la piel volviese a secarse de nuevo. Como medida de conservación, cada vez que el kayak era usado, había que proceder a su secado completo, y tras esto, impregnado con aceite de foca que preservaba la cubierta y mejoraba su impermeabilidad. Como muestra de la cooperación que estas comunidades practicaban entre familias, tenemos estas imágenes en las que Alagalariak, pieza fundamental y organizador de cacerías para la comunidad, fue avisado por un miembro de su clan del avistamiento de un grupo de enormes morsas. Un convoy de cazadores en sus kayaks se puso en camino hacia el lugar exacto en donde se divisaron los animales, no sin antes pasar a recoger por el camino a su líder. Alagalariak fue el último en sumarse a esta particular partida de caza. No tenerlo a la cabeza de la expedición era algo que nadie se planteaba en el grupo. Todos en la región eran conscientes de que era el mejor dando muerte a grandes presas. Nadie dudaba de su superioridad. Nadie osaría quitarle ese honor.
ninguno de aquellos cazadores era tan silencioso y a la vez tan rápido en este tipo de empresas. Cuando nuestro protagonista comenzó a dar paladas, el resto aminoró la marcha, pues ya le habían sacado unos cientos de metros de ventaja. Así que Alacalariac tuvo que forzar el ritmo para darles alcance. Tras 2 horas navegando a buen ritmo, la pequeña flotilla cazadora desembarcó en un punto alejado del lugar donde se encontraban costeando las morsas. Provisto de unos valoradísimos prismáticos, uno de los compañeros de Alacalariac observaba las indecisas morsas que aún no habían decidido el lugar de la playa en donde dormitar. La paciencia era una virtud que aquellos cazadores tenían como premisa. No solo tenían que esperar a que los animales se acomodaran fuera del agua, también tendrían que dejarles tiempo para que se relajaran y bajaran la guardia. Solo entonces comenzaría la caza. Como adelantadilla estaba Alacalariac en solitario. El resto, resguardados del viento delator, esperaban a una distancia prudencial a que su líder diera la señal acordada. Conscientes del peligro que entrañaba descansar en aquella costa, los animales más viejos se turnaban para vigilar. Aunque en el mar son animales terribles y peligrosos, en tierra son torpes y lentos. Siempre quedaba un ejemplar de guardia, un centinela, y eso Alacalariac lo sabía muy bien. Era ese animal vigía al que este formidable cazador tendría que sorprender. Pero el viejo macho estaba intranquilo. De alguna manera presintió la cercanía del enemigo y comenzó a sospechar. Alacalariac, agazapado e inmóvil como si de otro animal se tratara, cometió algún error y alertó a la morsa centinela, que rápidamente dio la alarma. Sin tiempo que perder, nuestro cazador dio la señal al resto y, activado como por un resorte, emprendió carrera hacia el ejemplar elegido por ser el más débil y accesible de cuantos huían despavoridos. La escena es impactante. Con toda la fuerza de su brazo derecho, lanzó su arpón hacia el animal más lento en reaccionar con la efectividad que solo los grandes cazadores poseían. El resto del grupo, que aguardaba a unos 40 metros por detrás de él, no tardó en alcanzar la cuerda que sujetaba. Dicha cuerda, construida artesanalmente con tiras de cuero y tendones, era lo suficientemente resistente para aguantar la descomunal fuerza desarrollada por la morsa una vez alcanzada el agua. Al otro lado de esta, los cazadores, con Alacalariac al frente, comenzaron a tirar de ella hacia afuera. Pero el animal no parecía querer ponérselo fácil. El dramatismo de la toma no puede ser más conmovedor. El resto de los animales se negaban a abandonar a su suerte a este congénere. A una distancia prudencial, observaban la titánica lucha que tenía lugar en la playa. Uno de ellos trató de ayudar a su mortalmente herido compañero a que no fuera arrastrado hacia la costa.
pero todo era inútil. La eficaz punta del arpón de Alakalariak, una vez clavada con fuerza en el animal, se convirtió en una trampa mortal. Por mucho que la morsa tratara de desprenderse del arpón, lo único que conseguía era aumentar el tamaño de la herida y desangrarse antes. Finalmente, cuando la vieron inmóvil y sin vida, el resto de morsas abandonaron el lugar. Ahora los hombres tendrían que luchar contra otra fuerza, quizá mayor que la ofrecida por el animal cuando aún vivía, la resaca marina. A pesar de que no era de los ejemplares más pesados de cuantos había reunidos en un principio, su peso muerto y el mar que trataba de engullirlo convirtieron su arrastre en un duro trabajo. Una vez fuera, la preciada captura fue abierta en canal por el propio Alakalariak, que es el que solía ganarse el derecho a hacerlo. Comer ciertas partes viscerales del animal todavía con el calor de la vida que acaba de perder era un gusto sin comparación que estos cazadores se daban tras abatir a una gran presa como esta. Su tamaño y su enorme peso impedía su traslado en un solo kayak. Como la pieza tiene que ser repartida entre los cazadores implicados en la captura, Alakalariak, tras el merecido festín, divide la carne y la reparte entre sus vecinos, los mismos que alistaron a las presas, pero que tuvieron inevitablemente que recurrir a él para poder asegurar una captura.